Hola querido paciente, mi nombre es Cali, bienvenido otra vez a Universo Corporal. El día de hoy te voy a enseñar todo lo que necesitas saber para aplicar o dar primeros auxilios a quien lo necesite, ya que considero que es parte de nuestra cultura general. Todos tenemos que saber y es mejor saberlo y no necesitarlo que necesitarlo y no saberlo. Lo más importante aquí, la vida que siempre va a importar es la tuya, así que tu seguridad es primero. No te sirve de nada hacerte el héroe porque no es película, entonces las cosas en la vida real no funcionan como en las películas. En fin, de nada sirve arriesgar 2 vidas o poner 2 vidas en peligro. Sí, se supone que estás ahí para ayudar, ¿no? Antes que nada, asegura el entorno en sí, no solo el tuyo, sino de por sí. Antes de que te vayas a meter en algún lado o a ayudar en la situación o en el lugar del accidente o lo que hubo, asegura el entorno y ve de que no te expongas tú en peligro. Por ejemplo, si hay cables sueltos o hay fuego, pues no te vayas a meter, no. O sea, simplemente llama al 911 inmediatamente y espera a que acudan. Simplemente no hagas nada. A veces hacer nada es suficiente ayuda. Lo que puedes ayudar es, normalmente en casos así siempre hay un engentamiento, hay un montón de personas, entonces lo que puedes hacer es aleja a esas personas para no poner su vida en riesgo y aparte si hay personas lesionadas para darles su espacio. Si te encuentras cerca del herido, lesionado o lo que sea, checa su pulso y su respiración. El pulso normalmente debe de ser entre 60 y 100 latidos por minuto y la respiración tiene que ser entre 12 y 20 respiraciones por minuto. Ahora, no sé qué es el pulso, ¿cómo checo el pulso? Bueno, ahorita te voy a explicar, no te preocupes. El pulso lo vas a tomar muy fácil. Normalmente si la persona está acostada, agarras tu muñeca en la parte interna. Normalmente, si estás flaquito, se te van a ver inmediatamente los tendones de aquí. Y en dado caso de que no los percibas o no los notes, pues simplemente dobla la muñeca e inmediatamente va a salir como una cuerdita de guitarra aquí. Entonces, en la parte interna, es decir, por donde está el pulgar, tú vas a poner siempre dedo índice y dedo medio. Nunca el pulgar, porque el pulgar te va a confundir y vas a empezar a sentir tu propia palpitación y no la de la persona. Entonces, levemente, no vas a presionar y a traspasarle la mano. Levemente vas a presionar en la parte interna de la muñeca e inmediatamente vas a sentir el pulso. Ahora, ¿qué pasa si no lo encuentras? Porque a lo mejor la persona de por sí no se le siente el pulso ahí, o a lo mejor la situación está muy grave, entonces digamos que el cuerpo concentra todo en el centro, ¿no? O sea, ¿qué es más importante, tus vísceras o tus brazos? Entonces, si no lo encuentras en las manos, o en las muñecas, búscalo en el cuello. Entonces vas a buscar tu manzanita o tu nuez de Adán o como le quieras decir y te vas a ir ligeramente a cualquiera de los dos lados, lo debes de sentir. Ubicas la sensación cuando corres mucho y empiezas a sentirte agitado y te palpita la garganta y te sientes como una rana. Bueno, algo así debes de sentir. ¿Cómo empieza a palpitar? Te recuerda, la presión es leve porque si presionas de más puedes llegar hasta desmayar a la persona. Ahora, en cuanto a la respiración, puedes contarla únicamente viendo, pero si no estás seguro de si lo ves o no lo ves, o si la camisa no me deja ver lo que sea, pon tu mano encima del abdomen de la persona o encima del pecho y siente cómo se mueve. Obviamente, tanto el pulso como la respiración tienes que tener un reloj en la mano y estar viendo así por 1 minuto cuántas pulsaciones o latidos o cuántas respiraciones va a hacer la persona. Si las respiraciones son menores, preocúpate. Si son mayores, significa que el cuerpo está muy agitado. Lo mismo es con las pulsaciones. Si están muy bajas, significa que algo no está bien y tienes que hacer algo al respecto. Y si están muy altas, significa que la persona está entrando en pánico y tienes que tranquilizarla. ¿Qué vas a hacer en caso de que la persona no respire y aparte de que no respire no le encuentres pulso? Bueno, acudes a la reanimación cardiopulmonar o conocida como RSP. La RSP es la típica maniobra que vas a ver en todas las películas donde empiezan a presionar el pecho así como perro muerto, así. Entonces, aplica eso. Normalmente tienes que hacer 30 repeticiones y posteriormente 2 respiraciones boca a boca. Ahora, es que el coronavirus y no sé qué me voy a infectar. Ok, puedes saltarte esas respiraciones si no te sientes preparado o si no tienes la capacidad de hacerlo, pero lo que sí necesariamente tienes que hacer son las 30 repeticiones 5 veces, posteriormente volver a tomar la respiración y el pulso a ver si ya hay. Y en caso de que siga sin haber o esté muy bajo, pues sigue haciéndolo hasta que acuda a emergencias a ti. Las presiones que vas a hacer tienen que ser de una profundidad aproximada de 5 centímetros. Si es más, puedes romperle una costilla a la persona y le puedes perforar un pulmón y ya no estamos ayudándolo.
Y si es menos, pues no vas a hacer lo necesario, o sea, no va a llegar la suficiente sangre, no vas a bombear o no vas a hacer el trabajo del corazón para que llegue suficiente sangre a la cabeza. Ahora, ¿cómo vas a contar? Normalmente cuando llegues a 27, 28, 29, en vez de decir 30 vas a decir 1. La siguiente vez que empieces a decir 1, 2, 3, cuando llegues 27, 28, 29, 2, así hasta que llegues a 5. Pruebas con tus signos a ver si ya hay, y si no hay, vuelves a lo mismo. Y si ya hay, pues medio ves cómo mantener despierta a la persona. Antes de que realices la maniobra de RCP o reanimación cardiopulmonar, sí o sí tienes que haber llamado a 911. Si hay una persona cerca de ti, tienes que decirle que ella llame y por lo menos se logren turnar. Pero cuando le vayas a decir, no le vayas a decir nada más, llama a 911, sino que tienes que señalarlo así. Tú, quiero que me llames a 911 y me avises que ya llamaste. Si no lo haces de tal forma, la gente normalmente en situaciones así entra en pánico y no saben qué hacer. Entonces lo mejor es actuar rápido pero con calma y no entrar en pánico. En caso de un accidente y tú ves que la persona está inconsciente, está en el suelo o está atrapada, lo peor que puedes hacer en ese momento es moverla, a menos que su vida peligre aún más si se queda ahí. Es decir, si tú ves a una persona atrapada en el coche y el coche está dando así flamazos y va a estallar en cualquier momento, obviamente tienes que sacarla de ahí. Pero si está atrapada debajo de, no sé, un árbol, pues déjala ahí, o sea, no peligra tanto, porque si la mueves puedes causar peores daños a los que ya existen. En el momento en el que vayas a mover a la persona, tienes que moverla en bloque. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, si tú vas a mover, no sé, todo el cuerpo, tienes que mover la pierna tal cual está, el brazo tal cual está, es decir, no voy a mover la muñeca y el codo y el hombro por como se me venga, sino que voy a estabilizar absolutamente todo y lo voy a mover como pueda, moviéndolo lo menos posible y prestando demasiada atención a lo que es la cabeza y el cuello. Casi esa cabeza no debe moverse, porque si se mueve no sabes en qué posición está y puedes hasta dejar paralítico o matar a la persona. Si la persona está acostada, está en el suelo, está desmayada, lo mejor que puedes hacer en ese entonces es ponerla de lado, que esté acostada de lado. De esa forma se previene el hecho de que la persona, por el trauma, puede ser que se vomite y si está boca arriba se puede llegar a asfixiar con su propio vómito. En cambio, si está de lado, pues sale y aunque quede bañada, no importa, va a poder respirar tranquilamente. Es decir, si viste Breaking Bad, tienes que hacer que no suceda lo que le sucedió a Jane, que de Breaking Bad, la novia de Jesse Pinkman, no sé si se acuerdan de ella, pero ella murió asfixiada con su propio vómito, entonces pues hay que tratar de que eso no pase. Lo peor que puedes hacer con un paciente en ese momento, en caso de que esté despierto, es darle bebida, darle comida o darle algún tipo de medicamento. No lo hagas. Primero, no sabes si es alérgico a algo de lo que le vayas a dar. Segundo, no sabes cómo está internamente, entonces posiblemente dándole aunque sea una gotita de X, lo que sea, no sé, lo puedes llegar a poner peor o puedes hacer que se vomite y el vómito es deshidratación, aún más deshidratación, entonces mejor no le des absolutamente nada, lo único que tienes que hacer es tranquilizarlo y lo que te recomiendo es ver que la persona esté orientada, es decir, persona, espacio y tiempo. ¿Quién eres? ¿Qué día estamos? ¿O qué fecha estamos? O más o menos algo que te oriente con el tiempo y dónde te encuentras. Si te logra contestar esas tres cosas, significa que a nivel central, digamos, su cerebro todavía logra orientarse y sabe quién es. En caso de que no, ahí sí preocúpate, entonces trata de tranquilizar aún más a la persona y trata de que no vaya a desmayarse. Para cosas menores como una herida, pues lo único que tienes que hacer es lavarla con agua y con jabón. Sí, agua y jabón, no agua oxigenada, no alcohol, no ponerle miel, agua y jabón. Tienes que desinfectar la herida, es todo lo que tienes que hacer, no ponerle ungüentos, nada. Si la sangre sigue fluyendo, véndala, pon presión o ponle un poquito de frío para que se cierren los capilares o las venas o arterias que se hayan lesionado y se detenga la hemorragia, pero no le pongas alcohol. Porque al ponerle alcohol no solo matas, digamos, las bacterias, sino que también matas los organismos que están tratando en ese momento de formar la cicatriz, digámoslo así. En caso de que la persona necesite suturas, pues ya llévala al hospital. Ahora,
Si la persona solamente tiene un moretón, no le pongas el filete. Eso no absorbe nada ni te va a quitar el moretón. No, el filete no sirve. Si le vas a poner algo frío, no le pongas chícharos congelados. Ponle hielo o ponle una compresa fría. ¿Para qué vas a exponer a la persona primero a incomodidad? Y aparte, imagínate que en ese moretón haya una pequeña herida, puedes llegar a infectarla. Entonces, únicamente ponle hielo. Ahora, ¿qué hacer en caso de que exista hemorragia nasal? Es decir, me está saliendo sangre por la nariz y no puedo. Entonces he visto que muchas personas echan la cabeza hacia atrás. No eches la cabeza hacia atrás, si la sangre se te va a ir para atrás, la vas a respirar y te vas a atragantar. En cambio, echa la cabeza hacia adelante y presiona, digamos, donde termina tu huesito y empieza el cartílago o la parte carnosa, presiona ahí firmemente y mantente ahí. Deja que la sangre salga, no la estés taponeando ni nada, deja que salga. Si no, se te va a formar la costra ahí, el coágulo y va a ser muy incómodo. Deja que lo que tenga que salir salga y obviamente la cabeza hacia adelante. Si tanto te está preocupando la hemorragia nasal, puedes agarrar un poquito de frío y ponerla para que los capilares cierren y deje de fluir tanta sangre. Ahora, ¿qué vas a hacer en caso de asfixia o atragantamiento? Si la persona se está atragantando y está tosiendo, lo peor que puedes hacer es empezar a golpearle la espalda, así como, escúpelo. No hagas eso, solo vas a hacer que la persona entre en pánico. Lo que tienes que hacer en ese momento es tranquilizar y decirle, sigue tosiendo, déjala toser, que tosa. Si tose, no la toques, funciona. Ley del ingeniero, funciona, no lo toques. Si está tosiendo significa que el propio cuerpo se está autodefendiendo y está intentando expulsar ese objeto. Y si tú, digamos, lo golpeas, puedes hacer cierta vibración y el objeto se puede atorar aún más. Entonces mejor no lo toques, déjalo toser, anímalo a que tosa y tranquilízalo porque pues, la gente tiende a entrar en pánico en momentos así. Ahora, si de plano no está respirando, ahí sí aplica la maniobra de Heimlich, que es poner tu puño cerrado en la boca del estómago de la persona, lo rodeas y empiezas a presionar hacia adentro y hacia arriba, varias veces hasta que escupa. Ahora, si te está pasando a ti y no hay nadie a tu alrededor, pues bueno, te pones a la altura de una mesa que esté a la altura de tu estómago o con una silla y te empiezas a presionar hasta que lo escupas. Pero por ningún motivo vais a empezar a golpear o vayas a empezar a golpear a la persona. No lo hagas. En caso de que te quemes, es decir, en caso de una quemadura, ya sea tú o de alguien más, tienes que ubicar de qué grado es la quemadura. Por ejemplo, hay 3 grados. Si es el tercero, que es por fuego muy intenso y prolongado, ya sea por una toxina, un producto químico o por la electricidad, tienes que llevar inmediatamente a la persona o a ti, tienes que llegar al hospital. Se te tiene que atender en un hospital. En cambio, si es una quemadura de primer grado, como cuando nos quemamos en la playa, o de segundo grado, cuando sale la burbujita, ahí sí, lo único que tienes que aplicar es agua y jabón. Sí, agua. El agua no te va a empeorar la quemadura, de hecho, te sirve para disminuir la temperatura de la piel en el caso de ya que se quemó. Entonces, agua y jabón. No le vas a poner pasta dental, ni mayonesa, ni leche, ni miel, ni mantequilla, ni clara de huevo, ni nada de ungüentos. Nada. Solo agua y jabón. Y la puedes proteger con alguna bendita, así nada de, no la estés presionando y protege la burbuja. Ahora, por ninguna razón, motivo o circunstancia vayas a pinchar la burbuja, porque pues estás exponiendo a que la quemadura se infecte. Entonces, deja la burbuja ahí. ¿Qué ocurre ahora si la burbuja, no sé, hizo un mal movimiento y se reventó? Bueno, lava con agua y la proteges. No le quites la piel. No se la quites. Déjala ya y pues con el tiempo se va a quitar solita. No le quites, no pasa nada. Ahora, ¿qué hacer con alguien que se fracturó? Si la fractura no es expuesta, es decir, el hueso no está saliendo a decirte hola, ¿cómo estás? O sea, el hueso está calientito dentro, aunque esté hecho pedazos, pero está dentro y no lo estás viendo. Eso es una fractura no expuesta. ¿Cuándo es esto? Significa que tienes que inmovilizar las articulaciones más próximas. Por ejemplo, una de las fracturas más comunes es en el antebrazo. Entonces tú tienes que inmovilizar muñeca, tienes que inmovilizar el codo y también parte del hombro de aquí a que transportes a la persona al hospital. Porque si no, cuando hay movimientos o algo así, pues puedes desacomodar aún más los huesos, puedes pellizcar algún músculo o romper algún nervio y puede ser algo que
no haya salvación después de eso. ¿Qué hacer con una fractura expuesta que pues el hueso no se contuvo y quiso salir a verte y conocerte? En caso de una fractura expuesta, lo que tienes que hacer es absolutamente lo mismo, pero antes de que inmovilices vas a poner como una vendita alrededor del huesito para proteger ese hueso y ya luego vendas todo lo demás. Bueno, no lo vendas, digamos lo inmovilizas, ya sea con, no sé, 2 pedazos de madera o 2 palos que encuentres largos. Simplemente inmovilizas tal cual está el brazo, no lo intentes mover, no intentes acomodar nada, no intentes meter nada. Déjalo así como está y así como está lo transportas al hospital. En caso de que la persona haya sido envenenada por una picadura, ya sea de serpiente o de insecto o X cosa, lo primero que tienes que hacer es llevarla al hospital de la manera más tranquila posible. Si puedes, llama a 911 inmediatamente y que ellos se encarguen. Lo que tienes que hacer en ese momento es tranquilizar a la persona y hacer que se acueste para que mientras menos fluidez tenga la sangre, pues menos rápido, digamos, o más lento se llega el veneno a todos lados. Lo que no tienes que hacer es un torniquete. Eso lo vemos en las películas siempre, de que me picó y me voy a apretar aquí. ¿Por qué no lo tienes que hacer? Porque si el veneno es demasiado fuerte y tú cierras la circulación, el veneno se va a concentrar en esa parte. Entonces, de aquí a que sea atendida la persona, puede necrosarse la mano o puede pudrirse, envenenarse la mano o donde le haya picado y puede perder la extremidad. Entonces, mejor que sea poco veneno en mucho espacio que poco veneno en poco espacio. ¿Me doy a entender? Otra cosa que no tienes que hacer es intentar succionar el veneno. Eso solo ocurre en las películas. Imagínate que te cepillaste hoy los dientes y te hiciste una pequeña lesión o te mordiste ayer comiendo algo o tienes un fogaje. Todo ese veneno va a ir en ti, entonces recuerda, siempre tu seguridad es primero. No intentes succionar nada. Y en caso, por otro lado, de que la persona haya sido intoxicada, pues ahí lo que no tienes que hacer es hacer que la persona vomite, porque pues, puedes causarle un mal mayor, puedes deshidratarla, o sea, no sabes la toxina si ya se absorbió, o sea, de nada te va a servir. Entonces mejor llévalo al hospital o llama 911, lo que sea lo mejor en ese momento. Ahora, ¿qué vas a hacer si, por ejemplo, una persona empieza a convulsionar al lado de ti? No la vayas a agarrar e intentar hacer que no se mueva, porque 1, la puedes lesionar, le puedes romper algo. 2, unos golpes que te vas a llevar que no, hombre, no vas a querer más. Entonces déjala que se mueva, que se retuerza. Lo único que tienes que hacer es alrededor de la persona asegurar absolutamente todo para que en caso de que se golpee con algo, pues no le vaya a causar una fractura o algo así, y cuidar la cabeza, porque pues obviamente la cabeza o el cuello nunca se deben de lastimar de alguna forma. Y llama a 911. Eso es en todos los casos. Llama a 911 porque no sabes esa convulsión qué tanto daño hizo en el cerebro. Así que, como ves, lo único que tienen la razón todas las películas es que tienen que llamar a 911. No apliques nada más que no sea eso, porque nada de lo demás es cierto y podría salir muy mal a lo esperado. Bueno, así concluimos el video de hoy. Espero te haya gustado, espero que nunca tengas que aplicar primeros auxilios, pero en caso de que lo necesites, pues sepas cómo. Si tienes alguna duda, te invito a dejarla en los comentarios y con mucho gusto te la voy a responder. O si quieres que me enfoque más en algún tema, claro, a lo mejor ya hago un video cortito acerca de específicamente el tema que lo requieras. Y espero que estés muy bien, nos vemos en el próximo video. Por cierto, postdata, no estoy regañando a nadie, simplemente así hablo, así que... sorry. Bueno, adiós.